Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un domingo más a vuestro podcast de arte favorito, en el que mi amigo Alberto y yo intentamos traeros cada día un personaje nuevo que podáis entender un poco más y hacerlo de una forma amena. ¿Qué tal estás hoy, Alberto? Bien hallado, Miguel. Bienvenidos a todos a este fascinante viaje que tenemos por delante. Hoy va a haber muchas preguntas y muy pocas respuestas, ¿verdad, Miguel? Como por ejemplo, ¿es Mbappé una de las tortugas ninja? ¿A quién se supone que estás intentando imitar? Es Iker Jiménez de La Nave del Misterio, porque hoy el tema da para un capítulo entero de ese programa. Fíjate tú que, conociendo cómo hace las introducciones, Alberto, pensaba que ibas a salir por las tortugas ninja. Bueno, algo ha habido. Me vas conociendo ya. Pues bueno, como podéis intuir, vamos a hablar de uno de los 4 grandes maestros del Renacimiento. En este caso, vamos a tratar del gran maestro Leonardo da Vinci, el cual viene lleno de misterios. Un montón. Para empezar, el primero no se sabe quién fue su madre, cosas, pero bueno, es un fracasado. El pobre Leonardo es un fracasado. Ha pasado a la historia como un genio, pero en verdad en su vida no triunfó. Solo fue reconocido al final en Francia. Es una pena, ¿verdad? ¿Y por qué crees tú que es un fracasado? Porque dejaba todo a medias, se tenía que ir corriendo de los sitios. Como podéis ver, una persona que dejaba todo a medias pasa a la historia porque la mitad que hacía era la hostia. Así que vamos a verlo, ¿no? Adelante, capítulo. Hoy tenemos, Miguel, a una figura muy difícil de catalogar porque fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, en fin, multitud de ciencias dominaba Leonardo da Vinci, que, cero sorpresa, nace en Vinci, una ciudad cerca de Florencia en el año de 1452. Y como comentaba en la introducción, desde su nacimiento hay bastantes dudas. Tenemos claro que su padre fue Piero, un importante notario, pero de su madre poco se sabe, ¿verdad, Miguel? Sí, bueno, aquí tenemos a uno de los primeros personajes que pone en el foco el multitasking. Total, hoy en día sería muy valorado. Aquí Leonardo sería el número 1, como Luca Toni, que por cierto también es italiano. Vaya referencia, no me la esperaba para nada. ¿De qué estamos hablando, Alberto? Se me ha olvidado. De su madre, que no se sabe muy bien si fue una campesina o una esclava. El mito o la leyenda dice que su madre era una esclava de origen árabe, Caterina Esquiava, Caterina la esclava, la cual mantuvo relaciones sexuales con este señor, con Piero da Vinci, y de ahí que naciese este hijo ilegítimo, que era Leonardo. El padre tenía mucha pasta, estaba forrado. Vamos, tenía una casa en una villa en un pueblo, para que os hagáis una idea. Esto es importante porque, al ser hijo ilegítimo, Leonardo no tuvo acceso a una educación reglada. No fue a la escuela, por así decirlo. Y también es importante la ubicación, Vinci, cerca de Florencia. No solo porque Florencia fuera una de las ciudades más importantes del Renacimiento de la época, sino porque Vinci era, como bien decía, un pueblo y Leonardo creció entre naturaleza y le encantaba dibujar pues pájaros, árboles. Esto se va a ir viendo a lo largo de su proceso creativo y de toda su carrera, cómo tiene especial habilidad para representar, por ejemplo, la naturaleza en los cuadros, o también lo que mencionas de la fauna, cómo en un futuro va a intentar replicar el vuelo de las aves y para ello pues se utilizaba el estudio anatómico de estos animales. Y su padre, que no era nada tonto, vio los dibujos que hacía Leonardo y le dijo, venga, que te vas para dibujar. Y lo llevó al taller de un amigo suyo, Andrea del Verrocchio. Este artista estaba afincado en Florencia, capital del Renacimiento, que era... ¿Cómo podríamos explicarlo, Alberto? ¿Qué era el Renacimiento? Era como un guiso de un montón de artes, de intereses de la época, también en contra incluso del tema religioso, lo cual provocó el florecimiento de la Ilustración y con ello se empiezan a tratar de formas transversales diferentes artes, como podrían ser la escultura, la pintura, la música, la poesía, etc. Y se buscan y se beben unos de otros y van apareciendo así referencias e influencias. También aparece la imprenta, que favorece que las obras se reproduzcan y se pueda comerciar con ellas. Y lo que me gusta de lo que has dicho, Miguel, es que ya Dios no está en el centro del mundo.
Hasta ese momento la gente caía un rayo y decía, ¡buah! Ha sido Dios que está enfadado. ¿Qué decían cuando había un trueno? ¡Buah! Dios, ha tirado un pedo. En fin, la gente ya empieza a intentar dar un sentido científico a los hechos, y en Florencia y en el Renacimiento en general se valoraba mucho la polimatía, que era el saber y el dominar varias ciencias, porque, como decía, aquí en el taller del Verrocchio estudió no solo arte, sino que también estudió mecánica. ¿Mecánica de qué? Ingeniería, fue ingeniero. Se puede demostrar lo de que fue ingeniero y que aprendió de este artista de Verrocchio, puesto que cuando llega ahí estaban llevando a cabo un proyecto que era la esfera que culminaba la cúpula de la Catedral de Florencia, de Santa María in Fiore. Esta cúpula, Alberto, se culminaba con una esfera de unas 2 toneladas de cobre dorado y claro, para hacer esa esfera se necesitaba un andamiaje especial para subirlo, requería de una estática y de un estudio de la estructura y del balance de fuerzas muy avanzado para la época. Hay vídeos en YouTube que merecen la pena verlo porque es una construcción bastante chula. Fue un reto ingenieril para la época y Leonardo lo presenció de cerca. Esta obra fue el precursor de un programa de La Sexta, el de megaconstrucciones. Sí, ¿no? Pues no lo he visto yo ese sábado. Pero bueno, Leonardo, por lo que destacaba en ese taller de Andrea de Verrocchio, era sobre todo por la pintura. Era tan bueno que colaboraba con el propio jefe, porque para que os hagáis una idea, las obras no las hacía solo el artista, por así llamarlo, no las hacía solo Andrea del Verrocchio, sino que encargaba a sus becarios el paisaje, las figuras que lo acompañaban. Esto era un hecho muy repetido en la época, en el Renacimiento, en el que las obras, pese a que se firmaban por el cabeza de cartel, en la obra en sí participaban el taller entero, era una especie de workshop. Y esto se va a ver también a futuro en Da Vinci en sus obras, puesto que algunas pudo participar igual solamente un 15, un 20% más el diseño en concreto de la obra en sí. En el estudio de Andrea del Verrocchio se dice que Leonardo colaboró con él en el bautismo de Cristo, pintando supuestamente, todo muy entre comillas, porque claro, es muy difícil de saber, el ángel que está a la izquierda de la composición. Esta figura es bastante notable, no solo por su belleza física, sino también por la postura que tiene el ángel, ¿verdad, Miguel? Como de contrapuesto, pero girándose hacia el espectador. Si te das cuenta, Alberto, a mí hay una cosa que me llama la atención, o bueno, me sorprende, que es que en estas obras en las que no está claro si participaba o no Da Vinci, siempre se le atribuye la parte más destacada de mayor técnica y mayor logro artístico, lo cual no sé si eso es incrementar la leyenda o porque está demostrado de alguna manera. Hay una anécdota que dice que mientras veía a Andrea dibujar a Leonardo, se vio tan superado que se enfadó y dijo, bueno, yo no pinto más ya. Así que debía de haber algo de certeza por lo menos. Puede ser, por ejemplo, en este ángel del que hablamos, que es el de más a la izquierda, si queréis buscad la obra y la podéis observar mientras la comentamos. Hay aspectos como por ejemplo el pelo, que está muy bien representado, y esto se debía precisamente a lo que hablábamos antes, Alberto y yo, de su afición a la naturaleza, a observarla y representarla. Para representar el pelo y los tirabuzones del pelo rizado especialmente, se fijaba mucho en la mecánica de fluidos, en cómo los líquidos se comportaban y cómo giraban y se entrelazaban entre sí. Cuando Da Vinci termina ya su estudio en el taller, que es con 20 años, decide inscribirse en el sindicato de pintores, que es lo que había que hacer en la época para que alguien te contratara. Lo que era darse de alta de autónomo. Literal, darse de alta. Cuando Da Vinci termina los estudios, había un tal Lorenzo gobernando la ciudad que, si habéis escuchado la primera temporada, es bastante famoso por ser el príncipe. ¿Cómo era, Miguel? El príncipe encantador de Shrek, sí, Lorenzo de Medici, el cual, si lo buscáis, es un calco. Para que os hagáis una idea, si tú dabas una patada en Florencia a un adoquín, te salían 20 pintores, 10 arquitectos, para que os hagáis una idea del nivel de arte que había en el momento en la ciudad. Es una de las cosas que Leonardo supo hacer bastante bien, que es acercarse a las diferentes cortes italianas, a los diferentes mecenas que, bueno, como Da Vinci vivió bastante, pues fueron cambiando. Pasó primero por Milán, después volvió a Florencia, después se fue a Roma. Se sabía buscar muy bien la vida y, al igual que era una persona muy polifacética que entrelazaba las diferentes artes, tampoco se estancó en un solo lugar para trabajar. Fue recorriendo todo el país, incluso después cambió de país. Iba aprovechando el lugar y lo que más destacaba para unirlo a su arte.
Es que en la época cambiarse de Florencia a Milán es ahora como irte de España a Alemania, o sea que no era el mismo país siquiera. Para los que les gusta el fútbol es como ir del Madrid al Atleti o viceversa. Sí, total, buena comparativa. Como decía en la introducción, también estos cambios de corte provocados un poco porque dejaba a medias sus trabajos y se iba un poco de aquella manera de los sitios en plan de uy, yo me voy, hasta luego. Eso es otra cosa que también me llama la atención, Alberto, que es que pese a que era una persona artísticamente superdotada, le costaba acabar las obras de arte o no quería acabarlas. Por ejemplo, lo que comentábamos en el capítulo de Picasso, que él decía que acabar una obra era matarla. Aquí ocurre, pero mucho más grande, porque no son pequeños detalles, son igual la mitad de la obra. Se ve mucho en uno de los cuadros, que es el de la adoración de los magos, como la parte desde el centro hacia abajo está mucho más completada que la parte superior. Sin querer compararme yo con Da Vinci, a mí me pasa un poco en proyectos. Cuando me enfrentaba a un nuevo ejercicio, siempre me interesaba como la parte inicial de la idea, de la propuesta, pero también me pasaba como a Da Vinci que al final era como, me daba como pereza terminarlo. Y bueno, esto hizo que cambiase de muchas cortes. Fue en Francia donde realmente fue reconocido porque el rey se lo quiso llevar. Ya cuando se fue para Francia, Da Vinci era bastante mayor y sufrió de una apoplejía, que es que básicamente se quedó sin movilidad en una de las extremidades. De esta época y de lo que nos ha quedado a nosotros de herencia de Da Vinci, lo más interesante para mí son los códices, que es donde iba recogiendo todo el conocimiento, todos los estudios que iba haciendo de los cuadros, todos los análisis que hacía de los pájaros. Son esos diarios de trabajo, porque se basan únicamente en el trabajo, deja toda la parte personal fuera de él. Y como dato curioso, vi que Bill Gates compró uno en una subasta por más de 20 millones de dólares. ¡Wow! O sea, a mí me llama mucha atención porque a veces estos diarios de trabajo, estos códices, representan mucho más la forma de pensar del artista que lo que se puede ver en una obra de arte. Estos códices, estos documentos están escritos al revés. Necesitas un espejo para ser leído. Esto ha tenido mucho misterio, como bien decía al principio, mucha simbología, mucho masonismo. Pero realmente se piensa que es porque Da Vinci era zurdo y escribía de izquierda a derecha y era mucho más fácil para él escribir así. También con el hecho de que nunca fue a la escuela, o sea que igual aprendió a escribir por él solo. El árabe se escribe de derecha a izquierda y para los zurdos es mucho más sencillo, puesto que vas tirando de la pluma del bolígrafo en vez de empujando, lo cual hace que no rebote la punta y no se creen manchas de tinta. Otro motivo, si le queremos dar misticismo a Leonardo, es que quería, sin más, ocultar sus pensamientos. No se sabe, realmente es imposible saberlo, pero cobra sentido la teoría de que su madre era árabe, porque si aprendió de ella a escribir, posiblemente copiase el hábito de escribir. Pero bueno, vamos a volver al arte de Leonardo. Vamos a empezar por su primer encargo, que es el que tú decías, Miguel, la adoración de los Reyes Magos. Esta obra la encargó Giovanni de Medici, uno de los Medicis, y se pintó a principios de la década de los 80, en 1481 y 82, que es una obra incompleta. Y aunque tiene partes totalmente excelentes, puesto que utilizó un estilo innovador y una técnica súper depurada, hay otras partes que permanecen un poco en grafismo, como si fuera a lápiz, en la parte superior. Se trata de una obra que es de un tamaño considerable, de en torno a 2,5 metros por 2,5 metros, y es un óleo sobre tabla. A mí es una de las cosas que me llama la atención de Da Vinci, que hace obras muy grandes, menos la Gioconda, que bueno, ya lo trataremos cuando lleguemos. Da Vinci innova bastante técnicamente con lo que se estaba haciendo hasta ese entonces, porque introduce una técnica que es el esfumato o difuminado o blur, se llamaría ahora, si quieres buscarlo en Instagram, que es un efecto que hace de desenfoque básicamente entre la figura y el fondo. Y esto lo que hace es dar profundidad a la obra. Sí, esta era una de las características de la pintura renacentista, que eran bastante planas. Y Leonardo lo cambia y le empieza a dar mucha más profundidad, mucho más 3D. De hecho, él mismo decía que una pintura bien hecha era una representación, una escultura en 2D. Otra de las cosas que destaca de esta obra es la expresividad de sus figuras, que como apuntábamos antes, esto se debe básicamente a que Leonardo era un loco de la anatomía, estaba obsesionado por el cuerpo humano, que esto le traería problemas porque llegó a diseccionar cuerpos para entender cómo era por dentro, para poderlo pintar mejor desde dentro hacia afuera, y lo dejó sin terminar, Miguel, se fue.
Sí, este es un punto bastante importante que comentas, Alberto, y es que entre las diferentes habilidades que dominaba Leonardo, una de ellas era el interés por la anatomía, y esto se debía a que diseccionaba cuerpos humanos ya fallecidos, gracias a Dios, para ver cómo eran los huesos, los tendones, los músculos, de tal manera que se pudiera representar de una manera mucho más fidedigna los cuerpos que hacía en las pinturas. Y esto se puede ver, por ejemplo, en algunas de las figuras de este cuadro, como por ejemplo hay un personaje que sale a la derecha por encima de uno de los reyes, que parece prácticamente una calavera, puesto que pintaba de dentro hacia afuera. Empezaba como por el diseño de la calavera y después le añadía la piel, de tal manera que aumentaba la expresividad. A mí los dibujos anatómicos de Leonardo me flipan, me parecen una pasada. Y además son bastante fidedignos para la época. Como iba diciendo, se va a Milán porque decide dejar esta obra sin terminar y tenía otro mecenas que le estaba interesado en su trabajo, que era Ludovico el Moro, otro árabe en su vida, ¿eh? Jajaja. Ludovico Sforza, muy famoso. El contrato que tenía al principio era para componer la música y los andamiajes de espectáculos y bodas. Y hay un hecho aquí importante con Ludovico, es que le encarga una figura ecuestre para conmemorar a su padre en 1482, que es un proyecto enorme, o sea, era la figura ecuestre más grande jamás hecha. Para que hagáis una idea, tenía una altura aproximada de 7 metros, iba a ser de bronce. Esta elección de este material era porque le permitía ser muy fiel a la anatomía del caballo, porque la otra cosa que le apasionaba a Leonardo da Vinci, sus códices están llenos de caballos. Para quienes no sitúen a Francesco Sforza, el castillo tan famoso de Milán es el castillo Sforza. Entre otras cosas, había fichado Leonardo por esta corte para también mejorar la protección del castillo, y de ahí que uno de sus encargos fue la representación ecuestre del padre de este. Era una representación bélica. Pues lo empieza a diseñar primero en arcilla, estudiar mucho más la anatomía de los caballos, cómo se mueven, y llega a presentar la estatua de unos 7 metros en arcilla. Sin embargo, cuando ya se disponía a hacerla en bronce, esta ciudad es asediada y atacada y tienen que hacer uso de todos los materiales para defenderse, y entre ellos destacaba también el uso de este material para fundir cañones, lamentablemente para Leonardo y sus propósitos artísticos. Malditos franceses. Es una pena porque finalmente el ejército francés consigue asediar la ciudad y lo que era seguramente una bella escultura termina convirtiéndose en la diana de los arqueros que acaban por romper la escultura de Leonardo. Una verdadera pena, pero bueno, la guerra es lo que tiene. Aún así, estando en esta corte, Miguel Leonardo era bastante requerido por su nivel artístico y uno de los encargos que recibe, por ejemplo, es la de la Virgen de las Rocas, que es una pintura que pinta de 1483 al 86. Y hay una curiosidad bastante importante, ¿no, Miguel? No sé, cuéntame. Hay dos versiones de esta misma pintura, una en el Louvre y otra en la National Gallery, en Londres. ¿Y cuál se pintó primero? La del Louvre, la de los franceses, es que ya te lo decía yo, se lo quedaron lo bueno. Y cuéntame, no conocía mucho yo esta. Pues hay un dato muy curioso, que esta escena no está en los evangelios, sino que es una escena de los evangelios apócrifos, que fueron descubiertos supuestamente mucho más adelante, que es la Virgen con el niño en unas cuevas. Básicamente el nombre no engaña. Bastante sorprendente, ¿verdad? Y esto es lo que da un poco de misterio también a la vida de Leonardo. Sí, lo que comentas de las rocas buscaba la representación de la divinidad y de la purificación de esta Virgen, como que se encontraba en una gruta y que nadie podía acceder a ella, y por eso era todo tan divino. Otro de los misticismos de Leonardo es que se cree que era cátaro, lo cual iba en contra de la Iglesia Católica y, claro, lo mantenía oculto, puesto que si no sería acusado de herejía. Bueno, claro, este cuadro obviamente no es nada convencional y cuando la confraternación de la Inmaculada, que es quien lo encarga, lo ve, dice, ¿qué has hecho, amigo? Yo quería una Virgen Inmaculada al uso. Hay cosas que llaman la atención a la gente que sea religiosa, seguramente, y es que, por ejemplo, en este cuadro, en la primera versión, no existen las aureolas, que es una de las representaciones de todas las divinidades cristianas, lo cual puede dar a entender precisamente eso, ¿no? Esa herejía. Sin embargo, la copia le añade las aureolas y es la que se encuentra en Londres. Igual es simplemente para camuflarlo un poco, pero también se decía que Leonardo iba mucho de blanco, que era como vestían los cátaros, Que era vegano. esas cosas. Es verdad que no comían carne. Hmm.
Eso lo vamos a ver también en la representación de la Última Cena, que no aparece carne en el cuadro, lo cual da que pensar, como decía Dan Brown en el Código Da Vinci. Bueno, claro, no me lo he dicho, pero es que del personaje de Leonardo da Vinci se hizo una película que, vamos, que es paranoica total, eso, ¡fuf! Buah, se hizo de todo. Es que Leonardo, yo he de reconocer que lo que sé ahora, lo que sabía antes de preparar el podcast, no hay ni comparación. Es que esto es Illuminati, por lo menos. Total. Sí, sí. A mí la película no me gusta mucho, pero bueno. Está bien porque salen las obras de Leonardo, que siempre están bien verlas. Y bueno, ya que estamos haciendo promoción de una película, qué menos que recordaros a todos vosotros que os suscribáis y que le deis apoyo a este proyecto, puesto que suponen mucho para nosotros y tenemos que seguir explicándoos y dándoos más motivos para que le deis 5 estrellas. Así que, ¿cuál es la próxima obra, Alberto? Bueno, pues la próxima obra fue otro encargo que recibió cuando estaba en la corte de Ludovico Sforza, que es la de La Dama y el Armiño, que pinta en 1940. Este es un retrato bastante famoso de una de las amantes del duque, de Cecilia Calerani, y refleja básicamente la maestría que tenía Leonardo con la anatomía humana. Aquí me gusta de este cuadro especialmente es el esfumato, la técnica que comentaba antes. Cómo hay esa transición entre el fondo de la pintura y la figura, que hasta ese entonces hacía una transición a pelo, en plan, ¡pa! Figura a fondo. No había transición. Y con muy poco consigue dar una profundidad espectacular a la pintura. A mí es un retrato que me gusta mucho. A mí particularmente me recuerda un poco como la precursora de la Mona Lisa. Se empieza a ver un difuminado, casi no tiene cejas. A mí me recuerda al retrato famosísimo del Caballero en la mano del pecho, de uno de nuestros escritores patrios, que bebe mucho, yo creo, de este cuadro. Igual en algún momento llegó a conocerlo. Otro de los datos interesantes de este cuadro, Miguel, el óleo está sobre una tabla de nogal, que era una madera muy poco utilizada hasta la época. Y vamos a ver que Leonardo innovaba demasiado a veces con las técnicas y no siempre le salían bien, como por ejemplo en el caso de la siguiente pintura. Es una de las grandes obras de Leonardo, que de hecho no es una pintura, es un fresco. Estamos hablando, como todos podéis imaginar ya, de La Última Cena, que es una obra creada entre 1495 y 1498 y es el encargo de Ludovico Sforza para el refectorio de una iglesia que es la iglesia de Santa María de la Grazie, que se piensa que podía ser una especie de tumba futura para él. No se sabe, no está enterrado ahí a día de hoy. Esta obra representa la última cena que tuvo Jesucristo antes de ser crucificado y existen diferentes motivos por los que destaca esta obra más allá del mito. Uno de ellos es el uso de la perspectiva lineal. Hace una perspectiva que confluye en el centro, poniendo como punto central a Jesucristo. Otro que a mí me resulta también muy interesante es que este tipo de representaciones de la Última Cena eran representaciones planas en las que todos aparecían uno al lado de otro comiendo o cenando en este caso, y sin embargo él realiza diferentes grupos, exactamente 4 grupos de 3 personas cada uno, lo cual le da más movilidad. Esto lo que consigue, entre otras cosas, es destacar respecto a las obras coetáneas. Y el tercero de los grandes cambios que existen en esta obra, desde mi punto de vista, es que normalmente la representación de la Última Cena representaba eso, que estaban cenando. Y lo que hace Leonardo es representar el momento en el que Jesucristo dice a los 12 apóstoles que va a ser traicionado. Aquí es donde se puede ver en esta obra la reacción, la estupefacción, el asombro, y esto todo le sigue dando todavía más dinamismo. Esta obra es una delicia, para mí es mi obra favorita de Leonardo. Es una pared enorme, son 4,5 metros por casi 9 metros. Los apóstoles tienen unas caras que son auténticos poemas. Muestra perfectamente el momento, la tensión que tenía que haber en esa mesa al enterarse de que uno de ellos iba a traicionar al Hijo de Dios. Es una obra bastante reconocida y es la que a Leonardo le dio la fama que tiene. O sea, por esta sí que se considera genio. Esta obra se utiliza con una técnica muy específica que es la de témpera y óleo sobre yeso seco, la cual fue una decisión terrible, puesto que esto unido a las filtraciones de agua que venían del sustrato del suelo, hace que la obra no perdure en su estado original ni mucho menos. Se considera que a día de hoy puede preservarse en torno a un 20 o 30% de la obra original, pese a que se puede ver bastante bien debido a las restauraciones que han existido a lo largo de las últimas décadas. Entrando un poco más al tema simbólico de esta obra, la cual ha dado que hablar muchísimo,
Hay algunos aspectos, como mencionábamos antes, que no tiene carne, la cena, lo cual era algo típico del catolicismo. Después, otro de los temas puede ser el típico tema del Santo Grial del catolicismo, en el cual es donde se servía la sangre de Cristo para purificarte. Y aquí no hay aparentemente a simple vista ningún cáliz, ninguna copa, También te dejas, Miguel, la idea de que San Juan puede que sea una mujer. que eso es lo que formaba el cáliz. ¿Cómo se nota que has visto hace poco el Código Da Vinci, eh? A ver, yo siempre pienso, si esta obra tiene tanto simbolismo, ¿por qué está en un refectorio de un convento que solo lo van a ver monjas? Por ahí esa teoría yo creo que pierde fuerza, ¿sabes, Miguel? Esa es mi impresión. Puede ser, a veces no es necesario poner las cosas en un primer plano para que sean evidentes. Por otra parte, otras innovaciones artísticas de este cuadro, no solamente el misticismo, que es algo que Leonardo no podía controlar, es que, por ejemplo, hace un uso de la luz y de la sombra extraordinario, empleando técnicas de claroscuro para dar profundidad y volumen a las figuras. Se puede ver, por ejemplo, en el mantel cómo destaca por sus tonos claros, blancos, y sin embargo el fondo está en sombra, lo cual es una especie de esfumato dándole más tridimensionalidad. Esto es porque Da Vinci utilizaba la geometría para componer sus planos, utilizaba el número áureo, las proporciones, como tú decías, el punto de fuga, y esto es una innovación. Hasta ese momento las pinturas, los óleos eran planos. Si buscáis a otros de la época, incluso los del propio Miguel Ángel, son bastante planos. La profundidad se conseguía por superposición de figuras. Después de que terminase esta obra, Da Vinci sufre un momento bastante convulso en su vida, Miguel, porque los franceses cercan y capturan Milán. Y Leonardo va buscando mecenas, pasa por Venecia, pasa por Roma, trabaja incluso para César Borgia, el hijo del Papa de aquella época, que es una etapa en la que se dedica más bien a ser ingeniero naval, ingeniero militar, a hacer cartografía, muy bonita, por cierto. El urbanista. El urbanista. Diseña fortalezas, o sea, es un trabajo no tan artístico, pero bueno, Leonardo se ganaba la vida. Para hacer una representación fidedigna de una ciudad sin perspectivas aéreas, porque no existía el avión ni mucho menos drones, había que tener un sentido de la espacialidad muy destacado. Una locura, sí, tenía que tener una visión espacial. También decía que hacía como las mediciones de calles y demás con un aparato que le daba la proporción, y a César Borgia le valió bastante porque era un importante militar de la época que consiguió muchas victorias gracias a Leonardo. Se dice que uno de los inventos de Leonardo era esta especie de medidor de largas distancias. Era una especie de máquina que iba dando vueltas, unas ruedas, y cada ciertas vueltas entraba una bolita en una caja y después las contaban y sacaban la distancia. Una pasada para la época, desde luego. Pero bueno, volviendo a Leonardo el artista, vamos a volver a su ciudad natal, a Florencia, que es el siguiente encargo que recibe, que es hacer otro fresco, pero en este caso para decorar el Gran Consejo del Palazzo Vecchio de Florencia. Y el tema que le dan para que represente es la batalla de Anghiari. No sé si os acordáis, no sé si te acuerdas, Miguel, del capítulo de Miguel Ángel. Hombre, ¿cómo me voy a acordar del de la nariz chata? Pobre hombre, que vaya hostia le dieron. De las tortugas ninja, yo creo que Leonardo tenía más peso a la hora de opinar que Miguel Ángel. Bueno, eran opiniones diferentes, cada uno tenía su sabiduría. Lo decía porque, si recordáis, en el mismo momento que Leonardo está haciendo este proyecto, este mural, a Miguel Ángel le encarga justo la pared de enfrente, con la batalla de Cachina. No sé si por suerte o por desgracia para ninguno de los dos se conserva la obra final. En el caso de Leonardo da Vinci solo se conservan los bocetos preparatorios y supuestamente se pintó del 1503 a 1506, pero hay teorías que dicen que ni siquiera se llegó a pintar nunca porque se han hecho exploraciones en el palacio con rayos X y escáneres 3D, pero nunca se ha llegado a encontrar nada que indique que Leonardo pintó la obra. Yo creo que se llevaban tan mal que se negaron directamente. Se dice que no se respetaban, puesto que Leonardo decía de Miguel Ángel que no hacía otra cosa que copiar el clasicismo, Miguel Ángel decía de Leonardo que no acababa las obras, básicamente. Tú, el fresco, que se te cae el fresco. O sea, esto era un Messi contra Cristiano, pero que al final no le hacía bien a nadie. Podían haberse apoyado un poco. De destacar de esta época que mientras supuestamente está dibujando la batalla de Anghiari, realiza uno de sus cuadros más misteriosos, que es la Gioconda, o la Mona Lisa. Cuéntame, Alberto, sobre este cuadro. Pues este cuadro es el gran misterio de Leonardo porque no se sabe a quién retrató. No se sabe si es una noble de Florencia, supuestamente la esposa del Giocondo,
No se sabe si es el propio Leonardo da Vinci, que hay teorías que dicen que es Leonardo da Vinci. No se sabe si es su madre, como hay gente que defiende. Es bastante interesante. Es una obra que de por sí tiene todavía más misticismo que La Última Cena. Yo personalmente me inclino a pensar que es su madre, debido a algunos detalles como que las esclavas se representaban sin cejas, es el caso de este cuadro. También que normalmente estos cuadros es un cuadro pequeño que lo hacías y lo dabas a tu cliente, y más aún cuando estaba acabado, que no era una cosa que solía hacer Leonardo. Entonces, ¿para qué quedártelo? Podía tener motivos más sentimentales, ¿no? De apego hacia este cuadro, puesto que fuese la representación de su propia madre. A mí es una teoría que me gusta bastante y me puede cuadrar, porque también Leonardo se la lleva a Francia, o sea, viaja con el cuadro, que dices, lo podía haber vendido, pero se lo lleva hasta Francia y está retocándolo hasta el final. Es un cuadro muy pequeño, si habéis estado en el Louvre. O sea, ¿cuánta gente hay delante de la Mona Lisa, por favor? Yo sí que he estado y eran cientos de personas en una sala no demasiado grande. Pero también porque los franceses lo hicieron bastante bien. Si recordáis el capítulo de Picasso, el relato que construyeron con este retrato de que lo robó ese empleado italiano para devolverlo a Italia, lo recuperó. Y en el 1911 que acusaron a Picasso y a Apollinaire de haber sido los ladrones de este cuadro, el cual estuvo desaparecido por 2 años. Y fíjate tú, aquí los franceses, no sé si por mero friquismo o por lo que fuese, por morbo, iban al Louvre a ver y a observar el espacio en blanco, ¿no? El espacio vacío de esta falta de cuadro, que por cierto estaba en medio de un pasillo, no tenía ningún tipo de importancia. Totalmente, lo vendieron muy bien. Aquí, por ejemplo, se observa muy bien lo que yo te decía, Miguel, del esfumato, porque si observáis el paisaje del fondo, es claramente un desenfoque de fondo que es lo que da la perspectiva al cuadro. O sea, la figura está en primer plano y el paisaje está en el fondo, difuminado. Son fondos siempre, también en las ventanas de La Última Cena y por supuesto en La Virgen de las Rocas, fondos naturalistas pero rocosos que yo no sé por qué, pese a que estemos hablando de un artista super top del Renacimiento, a mí me recuerda un poco al surrealismo de Dalí, muchos años posteriores. Te has tirado un buen triple, ¿eh? Pero veo por dónde vas, sí, veo por dónde vas. Es curioso, ¿no? Esa irrealidad hecha realidad de alguna manera, ¿no? Y al estar de forma un tanto borrosa, no estar claro, como que deja mucho espacio a la imaginación y a la interpretación. Totalmente de acuerdo, Miguel. ¿Quieres comentar algo más del cuadro o pasamos ya a los últimos años del bueno de Leonardo? Sí, un último apunte es que cuando decía que la Dama y el Armiño me recordaba al precursor de la Mona Lisa, es que si hiciéramos la simetría de la Mona Lisa, se estaría un poco con la posición de la Dama y el Armiño y los brazos es como si estuviera sujetando este animal, ¿no? A mí me recuerda bastante, también porque normalmente en la época se tendía a representar a las mujeres de perfil como, no sé, yo creo que degradándolas un poco realmente, como no mirando al espectador, y sin embargo Leonardo sí que empieza a representar a las figuras femeninas mirando al espectador, más desafiante para la época. Me parece una cosa totalmente acertada la que hace Leonardo en este caso, y esa inquietud, ese no saber de si nos está mirando o no, me parece muy recalcable y muy especial. Esa media sonrisita de jugona, ¿eh? Pero bueno, ahora al último etapa vital de Leonardo, porque el bueno del pintor no se sentía valorado de su ciudad, en Florencia, porque cuando el Papa encarga a los Medici que le envíen los mejores artistas a Roma para el diseño del Vaticano, Leonardo no es invitado, y esto le tuvo que sentar feo, bastante feo. También se dice que la Iglesia le empezó a perseguir por el tema de las disecciones de cuerpos humanos que no estaban permitidas, no se considera un sacrilegio. A ver, si piensas un poco, Alberto, cuando la Iglesia en esa época tenía tantísimo poder como tenía el papado, el tema de las disecciones humanas, la no representación de las aureolas, me parece que era como ponerse un poco enfrente de la Iglesia. Y bueno, de alguna manera me parece normal, aunque no esté de acuerdo, el rechazo que tuvieron hacia Leonardo. Bueno, era la tradición, básicamente. Leonardo era anticanónico y atentaba contra muchos de los pilares fundamentales de lo que era la tradición cristiana. En fin, bueno, tras todo esto, el rey de Francia, Francisco I, decide invitarle a su corte y Leonardo se va para allá con la Mona Lisa a cuestas en 1516 y le instala en el castillo de Clos-Lucé, en Amboise.
Fueron unos años muy felices para Leonardo, porque aquí sí se sintió valorado. Hizo algún retrato para las cortes, pero sobre todo era porque le escuchaba mucho. O sea, participaba de forma muy activa en las decisiones que se tomaban en la corte, no solo a nivel artístico, sino también arquitectónico. Como por ejemplo, en el castillo de Chambord participa diseñando una escalera que a Miguel le ha flipado. ¿Tú crees que estaba feliz porque la escuchaban o porque era el precursor de Velázquez, que quería ser un cortesano? Bueno, siempre se movió entre cortes buscando el poder, o sea que al final sentirse valorado seguro que le gustó. Pues esta escalera es una escalera bastante curiosa. Es una escalera helicoidal que cuando la vi me gustó porque me recordó, por ejemplo, a un proyecto que se encuentra en la ciudad de Berlín, que es la cúpula del Reichstag, en el cual se sube por una rampa y se baja por la otra. Es un ejemplo que existe en otros proyectos de arquitectura muy, muy buenos, como puede ser también el Museo Guggenheim en Nueva York. Yo desconocía totalmente esta escalera y me parece el precursor de todas estas obras que han sido obras culmen de la arquitectura. Tristemente, Leonardo no la puede ver terminar, porque aunque se inicia en 1519, porque Leonardo fallece ese mismo año. A mí me parece bastante chula la escalera, o sea, no sé si útil, pero bastante bonita y bastante atractiva de ver. A ver, el tío era un científico, de donde los haya, ¿eh? Tenía un ojo, vamos, para todo. Leonardo a mí me gusta porque era un científico para las artes y un artista para las ciencias. Ejé. ¿Qué te parece esa reflexión? Suena bien, pero desarrollala. Bueno, a ver, como hemos dicho desde el principio, Leonardo estuvo atento siempre a la naturaleza, siempre inquieto de cómo volaban los pájaros, cómo eran los ríos. Esto va al final a dar inventos un poco locos, como por ejemplo un helicóptero, un ala delta, un paracaídas, que por cierto, ese paracaídas le han probado no hace mucho y funcionaba, o sea que, ojo. A mí me han encantado todos los inventos que hizo Leonardo, puesto que eran súper avanzados para la época. El precursor del helicóptero, que es el tornillo volador, no funcionaba precisamente por ser muy pesado, pero seguramente, no lo sé, igual está demostrado ya. Si se utilizase fibra de carbono y otros materiales ligeros, podría llegar a funcionar. El mayor inconveniente para hacer volar al ser humano, que era su objetivo principal, era la falta de capacidad física del propio hombre para reproducir el movimiento de las aves, el movimiento de las alas. A mí me encantan, tío, es que me parece de genio total, o sea, de me la suda, yo lo diseño y si no se puede hacer, pues no se puede hacer. Pero era muy creativo, o sea, yo creo que es la definición de creatividad. Y bueno, como hemos dicho, para César Borgia, por ejemplo, desarrolla unos tanques. O sea, el tanque no podía avanzar, vale, pero era una pasada, como un acorazado que disparaba proyectiles. Está todo guapo, es como un cono invertido con un montón de agujeritos por debajo para sacar ahí pues las escopetas o lo que se utilizase. Y no funcionaba, pero yo no sé si era por error de Da Vinci o porque realmente no quisiera mostrar cómo era el movimiento correcto para evitar la copia. Quizá nunca quiso que se construyera. Hay uno que me flipa que es el buzo, el traje de buzo, que diseñó cuando estuvo en Venecia. O sea, no sé cuándo se inventó el traje de buzo actual, pero vamos, que le tenéis ya aquí en el siglo XV. Era curioso, le añadí incluso una bolsa para mear si tenías ganas. No perdía el detalle, Leonardo. También hemos hablado antes de sus estudios de anatomía, de su habilidad con la cartografía para desarrollar mapas. O sea, el tío era un crazy en todo lo que hacía. Así como último apunte de otra máquina que inventó, era una especie de carro tirado por caballos que tenía guillotinas en la parte de adelante, era como la guillotina final. Eran 4 guillotinas que iban girando y que era pues para cortar cabezas o lo que fuese. No sé si eso funcionaría mucho porque primero de todo a mí me acojonaría un poco una guillotina gigante girando a un par de metros míos si yo soy el que la conduce. Es que parece sacado de una película de Saw, totalmente, ¿eh? Así que como podemos ver, hacía de todo Leonardo, ¿no? Pintaba, hacía planos de ciudades, esculturas, inventos, vamos, que era totalmente polifacético. Y aquí es donde ahí me surge una pregunta, Alberto, porque comparándolo con el otro maestro, supermaestro del Renacimiento con Miguel Ángel, Leonardo abarcaba mucho más. Era menos especial en alguna de las disciplinas, pero era capaz de realizar muchas más. Tú, por ejemplo, ¿opinas que, como en el caso de Leonardo o en otros casos, el que mucho abarca, poco aprieta o no?
A mí, para empezar, me gusta que la comparación porque creo que son necesarios los dos personajes, tanto Miguel Ángel como Leonardo. Como decía en la introducción, Leonardo siempre fue un fracasado porque no triunfó. No fue aclamado por su obra artística. Sus inventos funcionaban, algunos sí, la mayoría no. El tío no dejaba de intentarlo. A través solo de observar la naturaleza, construyó un montón de cosas, de ideas innovadoras que hoy en día parece que estamos acostumbrados a tener. Yo creo que necesitamos hoy en día este conocimiento, abrirse la mente a que el conocimiento sea entrelazado. Que lo que aprendes de matemáticas te sirva para física, que te sirve, pero que te sirva también para dibujar, que te sirva para entender el mundo que te rodea, no como algo abstracto. Hoy en día yo creo, por terminar mi conclusión, en medicina, por ejemplo, se está desarrollando ahora un estudio en el que se entiende el cuerpo humano como un todo. Si tienes problemas mentales te van a afectar al estómago, por ejemplo. Y durante mucho tiempo se ha tratado cada parte por separado, cada una vez ibas al especialista. Y yo creo que se pierde un poco pues esa idea de que todo es necesario. No sé, Miguel, ¿tú qué crees? ¿El que mucha abarca poco aprieta o no? No, a mí me parece bueno que exista la especialización, puesto que eso puede llegar a acercarte a la excelencia en algún ámbito, pero me parece totalmente incorrecto que la gente se reduzca sus posibilidades a una mera especialización. Como bien estás comentando tú con el tema de la matemática, se puede aplicar también a la pintura, ¿no? Igual que existe la sucesión de Fibonacci o la proporción es una relación entre dimensiones. Eso es la definición de la proporción, ¿no? Hay que buscar la conversación o el diálogo entre las diferentes artes de tal manera que se potencien todas. Después uno u otro puede destacar más en una arte u otra, pero eso no quita que sea muy importante el desarrollarse en todo. Por eso mismo, cuando con un par de años, con 13, 14 años, te hacen elegir si quieres hacer ciencias o letras, me parece un poco estúpido por parte de los responsables que hacen tomar esas decisiones, puesto que es limitarte, es ya directamente decir, pues yo solamente sé de esto, solamente quiero hacer esto. Pero es que eso no quiere decir que sea lo único que eres capaz de hacer. Nada que añadir, ni una coma, ni un helicóptero, ni un traje de buzo. Así que, amichis, de Arte Entre Amigo, nos vamos. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros grabando este capítulo del genio de Leonardo. Como siempre, dejadnos en vuestros comentarios qué os ha parecido. Valorad con 5 estrellas, compartidlo con los amigos que creéis que pueda gustarle. Seguidnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Y si os ha gustado, os traeremos a otra de las tortugas ninja. Adiós. ¡Empate, empate!